Pues muy buenos días, bienvenidos al canal de las empresas verdes. Nos encontramos con Patricia Toledo. Ella es vicepresidenta de Sostenibilidad y Responsabilidad Social del Consejo Nacional Agropecuario. Además, Patricia es directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Latinoamérica Norte en Singenta. Patricia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de las empresas verdes. Estaremos platicando de un tema muy interesante que tiene que ver con la agricultura sostenible y sustentable. Patricia, nuevamente, muchas gracias y bienvenida al espacio. Muchas gracias, Ismael, por la oportunidad. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en las Empresas Verdes para conversar mucho más de las oportunidades, retos y desafíos que tenemos en la producción de alimentos de forma sostenible. Un gusto. Patricia, pues si me permites iniciar con la conversación, yo te preguntaría, para empezar de la parte optimista hacia lo más retador, te preguntaría cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el agro. Si tú quieres, igual lo platicamos desde una perspectiva latinoamericana y después lo aterrizamos, si tú te parece bien, a la parte particular de México. Muchas gracias, Ismael. Sí, claro, mira, pues en sí 2024 ha sido un año clave para la agricultura, ¿no? Pues hemos enfrentado desafíos sin precedentes debido al cambio climático. Cuestión que se torna en oportunidades, pero sí es una realidad que la demanda creciente de alimentos ha ofrecido realmente nuevas oportunidades de mercados, nuevas oportunidades de producir alimentos que se capitalizan a su vez en mayor innovación y adaptación para una agricultura mucho más resiliente y encontrar diferentes formas de producir alimentos, insisto, como para toda nuestra región particularmente en México, ¿no? Y a través de lo que hacemos, la contribución del Consejo Nacional Agropecuario, nos hemos dado a la tarea de entender estos desafíos como oportunidades para mostrarnos como parte de este cambio, ¿no? De esta aportación positiva en la forma de producir alimentos y contribuir en los objetivos del desarrollo sostenible que nos marca una ruta crítica, ¿no? Y pues hablando de oportunidades como puntual, primero contextualizar, mire, en sí la agricultura en términos más pues, mundiales y macros, como dices, aumentó significativamente la productividad en 60 años, ¿no? Si vemos los últimos, el histórico, esto gracias a través de la innovación, de tecnología y de prácticas que nos han permitido ¿no? Como sector en un sentido más macro llegar ahí. Incluso el Banco Mundial señala que el desarrollo agrícola constituye uno de los medios más importantes para poner fin a la pobreza, Ismael. Y esto es bien importante resaltarlo porque es, por ejemplo, entre 2 y 4 veces la agricultura es más eficaz realmente para ayudar a incrementar los ingresos de las comunidades, digamos, más vulnerables, menos favorecidas, pero también de quienes dependemos para la alimentación en los diferentes países y claramente de México. Si lo vemos en un sentido más económico, digamos, hay que tomar en cuenta que la agricultura en sí, por ejemplo, representa entre el 4% de la parte primaria en unos países menos desarrollados, ¿no? Y puede representar hasta el 25%, siendo que en México, por ejemplo, si lo sumamos como cadena, es como alrededor de un 8%. Entonces, esto ya, Ismael, nos está dejando, ¿no? Un panorama de cuánto sí podemos incidir, de cuánto podemos ser este cambio significativo y propositivo para producir alimentos y cómo el cambio climático, si bien nos está dejando estos desafíos de clima, de diferentes ciclos de producción, de diferentes plagas y enfermedades, ¿no? El tema de agua, pero también cómo como sector, ahora sí que agroalimentario, nos estamos innovando y adaptando para tener una agricultura mucho más resiliente y competitiva, que es ahí a donde queremos apostarle. Claro. Patricia, focos de acción del Consejo Nacional Agropecuario en función del apoyo a productores mexicanos y evidentemente a nivel Latinoamérica. Sí, claro.
Mira, pues como sabes, en México, como decía, somos uno de los principales jugadores en el sector, ¿no? Somos el 11º productor de alimentos, esto para ponerlo en contexto, y también en el 11º productor mundial, incluso de cultivos agrícolas. Si nosotros vemos en perspectiva, contamos con más de 23 millones de hectáreas para la agricultura y en estos pues últimas, digamos, balances comerciales se ha visto el crecimiento, ¿no? Digamos, en millones de dólares de las exportaciones agroalimentarias. Entonces, lo digo porque primero en contexto, porque hay que entender la riqueza y el mosaico agrícola con el que tenemos la dicha de contar en nuestro país y por ende los agricultores que se dedican a, pues a estos diferentes mercados. Estamos hablando desde los agricultores que son quienes están día a día con estos cultivos de exportación que están incrementando esta balanza comercial, así como también quienes están produciendo los granos básicos de nuestro país, como es, ¿no? Maíz y frijol y demás. Entonces, como Consejo Nacional Agropecuario y desde la perspectiva de la vicepresidencia que tengo el honor aquí de presidir, sí hemos acordado, digamos, una ruta crítica de actuar. Por ejemplo, agrupar en un solo frente a los productores, a la industria y a toda la cadena de valor y de suministros para promover el desarrollo sostenible del campo mexicano. ¿Esto qué implica, Ismael? Y lo digo con orgullo y compromiso, es pues que dentro de toda la cadena que estamos en el Consejo, que insisto, representamos más del 85% del PIB agroalimentario, nos estamos poniendo de acuerdo y hemos coincidido en cómo producir alimentos de una forma sostenible, lo digo en lo agrícola, en lo pecuario, en lo acuícola, ¿no? Y esto va desde apoyar a los agricultores para responder a proveyendo, digamos, capacitaciones, compartiendo buenas prácticas en materia de sostenibilidad, en cómo la innovación y la tecnología se vuelven un disparador para incrementar la productividad y poder atender los estándares y pues las cantidades que tenemos. Entonces, en el Consejo hemos agrupado este frente para ir en esa dirección. También para representar claramente los subsectores específicos. ¿Qué se refiere a esto? Pues en la parte agrícola, la pecuaria, la acuícola, toda pues tienen sus particularidades y desafíos para poder atender estos nuevos mercados y sobre todo para impulsar estas prácticas de desarrollo sostenible. Aquí buscamos propiciar condiciones equitativas y de competitividad para este desarrollo sostenible. Hoy por hoy, Ismael, una de las principales preocupaciones, digamos, y atención que estamos viendo es cómo el agricultor puede ser más rentable, más competitivo y más rentable. No solo es el hecho de producir más, ¿no? Ampliando, por ejemplo, ¿no? Solo el indicador de producción es fundamental, es clave y necesitamos incrementar la productividad, pero esto no es, digamos, a costa de recursos naturales y demás. Y ahí es donde entra nuestra agenda, es promover una mayor productividad y competitividad del sector para los diferentes segmentos de mercado, exportación nacional y de pequeña escala, pero todo esto buscando la forma de producirlo de forma sostenible con el medio ambiente, con la sociedad per se, ¿no? Y con indicadores económicos, pero no menos importante, justamente es cómo nosotros como sector nos posicionamos frente a las diferentes audiencias y por eso agradezco también esta oportunidad para realmente compartir que nosotros como sector agroalimentario en México somos parte de este desarrollo sostenible, estamos mostrando una mayor contribución, una mayor medición e importancia para contribuir en estos objetivos del desarrollo sostenible. Hoy por hoy tenemos en el Consejo una agenda puntual y una ruta crítica que nos permite atender los objetivos de lo que se llama la Agenda 2030, que son los del desarrollo sostenible para no ser redundante, pero también esto nos ha permitido plantearnos diferentes líneas de trabajo y las enuncio en forma muy rápida. Primero, contribuir a la seguridad alimentaria. Este es un hecho. Contribuir a tener ecosistemas saludables, consumo responsable, agricultura regenerativa, cuidado al medio ambiente, equidad e inclusión.
Lo menciono como temas, digamos, transversales, rectores, que nos impactan, digamos, en la contribución de 10 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí es, Ismael, en donde vemos toda la cadena, desde el agricultor, los transformadores, comercializadores y servicios que incluyen en el sector. Patricia, déjame hacerte esta pregunta. Tú mencionabas al principio de tu intervención dos temas que me parecen relevantes. Primero, número uno, que se cuenta, si me permites la expresión, con el terreno suficiente, el número de hectáreas suficientes, productivas para producir Ujú, alimentos. Y el otro ujú, tema es el de la innovación. Entonces, en el primer punto te quiero preguntar. En esta tendencia de mitigar la mayor cantidad posible de emisiones directas al medio ambiente, se comienza a hablar mucho de los alimentos sintéticos versus la alimentación tradicional, si me permites decirlo así. La pregunta ujú, es, el número de hectáreas que tú mencionabas no podrían ser un detrimento en función de mitigar precisamente esas emisiones o cómo se está trabajando precisamente para hacerla productiva, hacerla competitiva, como ya no lo mencionaste, pero además ujú, hacerla sustentable en cuanto a su menor impacto al medio ambiente. Cuéntanos un ujú. poquito de eso y además cuéntanos cuando nos hablas de innovación, específicamente qué se está trabajando en innovación. Claro. Gracias, Ismael, y gracias por reconectar con justo estos mensajes. Mira, primero lo pongo nuevamente como en contexto. Actualmente, por ejemplo, alrededor de 2.500 millones, si hablo en el macro, ¿no? De 2.500 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria, ¿no? En términos macros. Y sí es una realidad que la suma de estos impactos del cambio climático, ¿no? Pueden disminuir aún más los rendimientos de los cultivos y que la huella de la agricultura es significativa, pues representa alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pongo estos elementos para puntualizar mi respuesta. ¿Por qué? Porque al final lo que vemos es cómo tenemos que atender los tres frentes. No están separados, sino están interconectados. Es cómo logramos tener una seguridad alimentaria, cómo logramos mitigar y reducir las emisiones de efecto invernadero y cómo, pues, nos mostramos, ¿no? Como con un ambiente, unas prácticas mucho más integrales en este sentido. Entonces, yéndome como al número de hectáreas, te puedo decir que hoy por hoy, sí, la innovación y la tecnología lo que te permite es tener una mayor productividad, ser más eficiente por hectárea producida. Entonces, sí es producir más con menos recursos. Me voy, por ejemplo, a la parte agrícola, ¿no? La parte literalmente primaria de la producción de alimentos. Si nosotros vemos en nuestro país, me voy a ir por digamos que la base, que son los cultivos de canasta básica, como es el maíz o como es el trigo, puede ser en cereales, ¿no? O frijol incluso, pues sí podemos ver que en el campo, si tú aplicas, por ejemplo, tecnología de semilla, a lo mejor mejorada, de unos productos para la protección de los cultivos, esto significa que debes de tener todo un programa integrado, ¿no? Para cuidar de tu cultivo. Nosotros decimos que esto es como las medicinas para las plantas, porque es una realidad que si no tuviéramos, por ejemplo, nosotros las medicinas, pues nos enfermamos, ¿no? Y disminuimos nuestro rendimiento y demás. Así pasa con las plantas. Necesitas tener los cultivos, necesitas tener, ¿no? Una protección, todas unas tecnologías que implican ponerle un fungicida, ponerle un insecticida, tanto de la parte como convencional e incluso se está innovando en tener ya biológicos en el campo. En México estamos avanzando muchísimo en tener todo un portafolio de biológicos que al final pueden ser también microorganismos que ayudan, por ejemplo, a la salud de suelo, que ayudan a tener mayor humedad o retener la humedad del subsuelo también demás y te ayudan a balancear, digamos, como todas estas cargas químicas también que se le ponen a los cultivos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si nosotros logramos colocar un programa integral de sostenibilidad en la producción de alimentos, vamos a lograr también reducir las emisiones ¿no? En los diferentes, insisto, subsectores, ahorita se lo mencioné, el agrícola, el inicial,
pero podemos ayudar justamente como en estas emisiones porque vamos a empezar a medir y cuantificar tanto los impactos como los indicadores y los criterios en sí que tenemos de cada uno de los productos, ¿no? Con esto te digo, integrando todo esto puede ser justo que se lo que consiga como México y como país medirnos y disminuir o mitigar todas estas emisiones que se están generando, pues como en los diferentes industrias, pero claramente la agricultura es algo que todavía tenemos que avanzar, pero estamos como en esta ruta, ¿no? De generar todos estos programas en campo. Claro, Patricia, en ese sentido, en esa parte, ¿en dónde se encuentra México? ¿En qué peldaño? ¿En qué, en una escala de 1 al 10, en dónde nos encontramos en estos avances? Me queda claro que muchos de estos trabajos, aunque llevan tiempo, ya presentes en la producción de manera más intensiva, no Ujú. tienen más de 7, 8 años, se nos está trabajando ya de manera más incentiva para lograr este tipo de objetivos que tú nos estás planteando. ¿En Sí. dónde, en qué escala estaría en este caso el campo mexicano? Pues mira, lo que te muy acertadamente lo que te puedo decir, para referenciarlo como un indicador, es difícil poner un indicador, pero recientemente, por ejemplo, México como país presentó su reporte de, avance, digamos, frente a los compromisos que se hicieron del desarrollo sostenible en la ONU, ¿no? Ujú. Esto lo integra la agenda de los ODS, lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como México sí, abordamos que teníamos, pues, casi el 70% de alcance frente a, digamos, a lo comprometido. ¿Esto qué significa? Que en los 17 objetivos, digamos que la suma, por decir así, la ponderación, nos da en que como región latinoamericana y como México, justo se alcanzó o se ayudó, digamos, no se alcanzó, sino se ayudó realmente a disminuir la pobreza y a disminuir indicadores de inseguridad alimentaria, por ejemplo, y esto es, pues, medido, ¿no? Mediante los diferentes esquemas, para resumir. Pero como sector agroalimentario y a través del Consejo Nacional Agropecuario hicimos lo propio para poder medirnos y justamente responder a esta pregunta, ¿cómo estamos referente al desarrollo sostenible? E hicimos un estudio serio con ahora sí que la metodología internacional para medir los ODS, y con esto puedo decirte que logramos identificar que más del 72%, digamos, como sector agroalimentario, afiliado al CNA, tenemos de contribución de los ODS. En el CNA identificamos que contribuimos a 10 de los 17 y si realmente generamos una ponderación, pues llegamos a casi del 72% de cumplimiento, en donde aún estando conscientes que, claro, hay mucho trabajo por hacer y hay todavía mecanismos y mediciones que integrar y hacerlo todavía mucho más amplio como el estudio, pero sí te puedo decir que resaltamos 5 puntos. Primero, incrementar la productividad y el empleo, ¿no? Y el valor añadido en los sistemas de alimentación es una tarea de la que ya venimos haciendo, pero tenemos compromisos pendientes. Proteger e impulsar los recursos naturales, impulsar la mejora de los medios de vida y promover el crecimiento económico, potenciar la resiliencia de las personas y adoptar, ¿no? Adaptar la gobernanza, ¿no? De los nuevos retos y desafíos globales. No podemos mantenernos, digamos, con las mismas manera de operar, ¿no? Y con las mismas personas de cómo veníamos. Nos tenemos que adaptar y adaptar de una forma más acelerada para poder, digamos, ¿no? Modificar los mecanismos de cómo atender estos desafíos y pues llegar al 2030, digamos, con una brecha menor o haberlos cumplido. Entonces, como sector agroalimentario, llegamos, o te digo, casi el 72% de cumplimiento frente a lo que nos planteamos inicialmente. Las empresas, los sectores, los organismos, las asociaciones de agricultura ya tienen prácticas que son referentes, tanto mundiales como nacionales, insisto, en agricultura regenerativa, en tener un abastecimiento responsable cada vez más, ¿no? Las grandes, por ejemplo, empresas transformadoras de alimentos están cuidando que
su abastecimiento, digamos, sea producido de una forma en respeto con el medio ambiente, regenerando la naturaleza. Se está buscando el trabajo justo. Hay prácticas ya de las empresas que están teniendo toda una compensación, digamos, salarial y el trabajo de jornales también ahí como muy, ahora sí que avanzados y muy enfocados en esto también para cuidar de la parte social. Y no se diga incluso, por ejemplo, hasta el tema del rescate de alimentos, ¿no? Se está cuidando incluso el tema del no desperdicio o el rescate de alimentos para poder favorecer, digamos, con esto a comunidades mucho más vulnerables. Solo por mencionarte algunas prácticas, Ismael, que ayudan a incluso en este tu foro de empresas verdes, porque todo esto lo estamos integrando en el consejo. Hoy por hoy ya es una agenda permanente, ¿no? En las empresas que estamos en el sector agroalimentario, en el CNA, y estas best practices, estas buenas prácticas y oportunidades estas son cada vez más discutidas con mayor profundidad para poder ser adaptadas en los diferentes subsectores. Entonces, pues te digo, vamos en la ruta correcta, vamos con una agenda, nos falta aún mucho por hacer, sin duda, y bueno, creemos que este nuevo, pues digamos, periodo de aquí del 2024-2030 nos genera una oportunidad para estar en un diálogo público-privado, para podernos insertar también en las conversaciones internacionales, prácticas y metodologías y poder, digamos, acelerar en esta ruta del desarrollo sostenible. Patricia, reducción de emisiones en la producción agrícola. ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos? Sí, vamos, digamos, midiéndonos, ¿no? Te digo que representa alrededor del 30% en sí la agricultura, ¿no? De las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, te digo que vamos en la ruta correcta porque, pues cada vez nos estamos, digamos, midiendo más, ¿no? Vamos generando metodologías y prácticas que nos permitan ir midiendo, por ejemplo, en estrategias de descarbonización, ¿no? En México hablo un poco ya más como también para nuestro sector, pero hoy por hoy ya se cuenta, digamos, o se está iniciando también con todas estas normatividades que implican tener, pues esto, unas estrategias de disminuir la huella de carbono en las operaciones, ¿no? En los diferentes alcances, tanto en el alcance 1 o la parte primaria, voy a decir, de producción, como en el alcance 3, que es de toda la cadena de valor y estamos aspirando incluso, ¿no? A tener el acceso a mercados de carbono ya yéndome, ¿no? Mucho más a frente. Entonces, hoy por hoy, te digo, ya se cuentan con estas prácticas, con estas metodologías para ponerlas en campo. Nuevamente, yo creo que hay mucho por hacer todavía para poderlo, digamos, masificar y poder tener ambientes que que impulsen la competitividad. Esto no significa que debe ser como un esquema normativo restrictivo, Ismael. Esto significa que podemos también generar esta agenda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también nos permita como empresas y como sector ser competitivos y más rentables. Entonces, la sostenibilidad es parte del negocio mismo, ¿no? Es parte de toda la prosperidad que debe de arrojar y bueno, pues estamos como en este camino, Ismael. Patricia, de los subsectores, ¿cuál consideras tú que tiene los mayores desafíos o los mayores retos? Está la parte de agrícola, producción de alimentos, la agropecuaria, ¿no? Ujú. Pues mira, Dime. Ismael, yo creo que cada uno de los subsectores va a tener sus desafíos, no te podría decir algo sólido de cuál tiene más o menos, porque pues todo está conectado. A lo mejor puntualizando tu pregunta un poco diferente, pero te diría que a lo mejor un desafío que tenemos como México, que es la propia riqueza de nuestro país, es cómo llegamos a los agricultores que están pues más alejados, ¿no? Los pequeños agricultores creo que son un desafío común como México, lo digo, así sean los tres subsectores o demás, ¿no? Más que decirlo por sectores. Pues, ¿por qué? Porque si son agricultores de pequeña escala,
pues lo que tendremos que hacer es cómo llegamos para proveerles de tecnología, de financiamiento, por ejemplo, que puedan medirse, puedan entrar en una dinámica de prosperidad, ¿no? Agroalimentaria. Entonces, todavía tenemos una tarea pendiente como país, digo, y aquí tiene que haber mucho un diálogo público-privado. Claramente esto es una situación, digamos, más compleja, pero sí de una riqueza cultural, ¿no? Y de productividad enorme para nuestro país. Ahí es donde puntualizaría que creo que están estos desafíos, pues, ahora sí que por subsectores, Ismael. ¿Se requeriría modificar o ajustar alguna política pública en materia específica de producción en el campo? Pues mira, creo que sí, insisto, tenemos que modernizar mucho de nuestra política pública, ¿no? Y modernizarla, le digo, en el sentido de entender que justamente el cambio climático ya nos dio una mecánica de producción diferente. ¿No? Hay en el campo, por ejemplo, estas fechas, por ejemplo, que son de riego, ¿no? Para los que eran de riego, o que ya la temporada de lluvia, los que son de temporal, pues también cambió de cómo entonces se puede hacer una gestión integrada de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hay unos elementos por todavía modernizar e incluso adaptarlo a provocar una mayor competitividad del productor en este contexto. Otro es el de acceso a las tecnologías, ¿no? Ya hoy por hoy, ya no deberíamos de hablar de una u otra tecnología, es la complementariedad de tecnologías convencionales, de insumos estratégicos para el campo, con tecnologías innovadoras también como biológicos, ya lo decía, con semillas mejoradas, ¿no? Por ejemplo, hablo de frijol, de maíz, o por ejemplo en un frijol en donde se le puede poner un tratamiento a la semilla, se puede proteger para que pueda ser más resistente. Entonces, todo este tema de cómo poderlo tener un programa integral de acceso a tecnología, ¿no? Y a lo mejor otro que te quiero dejar en el U para tu audiencia, pues sin duda es todo el desarrollo de capacidades. Ismael, hoy por hoy, ya el ambiente, ¿no? El contexto global nos ha llevado a acelerar la forma, incluso no solo de adoptar tecnología, digamos, para el campo, sino de cómo tomar decisiones. Estoy hablando desde tener un manejo integrado en el campo, ¿no? En donde integras la producción, digamos, en surco del cultivo y la gestión de cultivo, cómo tienes un manejo integrado de plagas y enfermedades, cómo cuidas tu inocuidad también, pero sí también cómo te apoyas de diferentes elementos, por ejemplo, de agricultura hasta digital, ¿no? Ya hay otros elementos que se están usando, por ejemplo, en sistemas de riego como drones o en digitalización, por ejemplo, de entender mapas, ¿no? De entender en mapas de calor de cómo está tu cultivo y tomar decisiones más en tiempo real. Esto vinculado, insisto, con una aceleración o de capacidades, ¿no? En el campo es algo que todavía creo que está por desarrollarse aún más para nuestro país y sin duda es traer los jóvenes al campo, ¿no? Yo creo que sí, esto es todavía otro elemento pendiente de cómo podemos generar políticas públicas que le permitan al joven, ¿no? Mexicano, también entender que esto es rentable, que permita atraerlos, ¿no? Incentivarlos a que se queden en el campo mexicano y que podamos tener como esta sostenibilidad realmente para la producción de alimentos. Entonces, bueno, pues sí, sí son varios elementos de política pública en el que tendríamos que estar revisando para podernos adaptar y adecuar y acelerar hacia este desarrollo sostenible. Patricia, pues te agradezco mucho el espacio que nos brindaste. No sé si quieras agregar algo más. Yo por mi parte sería todo. La verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo. Muchísimas gracias, Ismael. Pues cierro con esto en que como sector agroalimentario estamos siendo parte de este cambio hacia el desarrollo sostenible, hacia la producción de alimentos y demás. Gracias por este espacio y quedamos abiertos tanto en el Consejo como en Singenta para poder continuar con este diálogo, con este intercambio de experiencias y que sea al final del día que trabajemos por un México mucho más sostenible. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti y hasta pronto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ismael.